Buen día, compañeros, bienvenidos a la semana 3, módulo 4. El orden del día es el análisis de la novela Tropa Vieja de Francisco L. Urquiza, las dudas de las actividades integradoras, que es análisis de un texto literario, y la reseña de un texto literario. En el análisis de un texto literario nos dice que conocer el género literario al que pertenece un texto, el contexto histórico, social y cultural en el que se produjo, aproximarnos a las ideas del autor, a su interpretación del mundo, al espacio geográfico que lo rodea, te permitirá realizar un análisis más profundo de la obra literaria y disfrutarla de otra perspectiva. ¿Qué producto entregarás? Un cuadro de análisis de 2 capítulos de la novela Tropa Vieja de Francisco L. Urquiza. ¿Qué hacer? Descargamos la novela y también vamos a descargar el cuadro. Aquí está la obra. Está toda la obra completa, pero vamos a leer los 2 primeros capítulos y también descargamos el cuadro. Y nos pide el contexto sociocultural de la obra, describe y argumenta. ¿Qué ideas filosóficas se expresan en la obra? La filosofía, aquí encontré algo que me gustaría compartir con ustedes. La filosofía es el amor a la sabiduría, el arte de vivir y muchos beneficios en los que nos ayuda la filosofía a reflexionar, a pensar el el por qué nos sentimos así en determinado momento, nos ayuda a tomar decisiones, a reflexionar. Por eso que se dice que es el amor a la sabiduría, el por qué. Las ideas filosóficas que nos están pidiendo ese es el sentir del personaje, cómo se siente el personaje. En el primer capítulo, aquí encontré algo que nos puede ayudar. A lo largo de la obra podrán observar más descripciones, más hechos de cómo se sentían en esta época revolucionaria. Algunos de los pasajes, aquí si lo pueden apreciar, aquí encontré algo que nos dice el autor. Algunos de los pasajes nos dice: los gachupines de la casa grande no lo querían y hacían todo lo posible por correrlo de ahí. Tampoco a mí me querían, de seguro por la amistad que teníamos y porque yo nunca me dejé de ninguno de ellos, sin tararear ni babosear, y también porque yo les llevaba sus cuentas y a los peones para que no los tantearan los sábados en los días de raya. Esa es la forma que ellos vivían, la forma que ellos sentían o sentían que la gente pensaba de ellos. Es lo que se refiere se trata de entender la filosofía de ellos, cómo se reflexionaban sobre su vida, sobre lo que vivían. También algo más claro, en la borrachera nos daba como a todos los peones de la laguna por cantar tragedias y canciones rancheras, con sus correspondientes gritos y sus maldiciones. Ese es el consuelo de los hombres de trabajo cuando se sienten olvidados por un trago que los raspe el gañote. Es la manera que ellos se sentían
su manera de sentir en esta del personaje, de los personajes, las ideas sociales. Nos pide que también cuáles son las ideas sociales. Aquí hablamos que es lo social nos refiere al comportamiento del hombre en la sociedad. Las ideas sociales, aquí se ven marcadas las clases sociales. Por ejemplo, aquí encontré, si estábamos leyendo la obra en que les gustaba tomar, les gustaba cantar. Entonces aquí encontré un pasaje donde dice, dígale a don Amado, todavía se maneja esto, como a las personas, todavía hablamos de don, a su patrón, que vaya y vuelva en la tarde, viva México. El mayordomo se ve asustado porque ya se me conocía cómo era, la lebratón con 2 o 3 tragos en el estómago. Entonces, aquí vemos marcadas las clases sociales. Aún podemos escuchar a personas que nos dicen don, el patrón. Marcamos las clases sociales y inmediatamente vamos a lo que son las ideas políticas que encontramos en la obra. Las ideas políticas, en este caso como una novela histórica, se habla de personajes históricos. A lo largo de la obra, no solo en el primero y segundo capítulo nos encontramos, si nada más leemos el primero y segundo capítulo, nos veríamos un poco más limitados en leer la obra y entender un poco más la obra. Por eso les recomiendo que cuando ustedes tengan un poco más de tiempo lean completa la obra. Está muy interesante y yo creo que los va a atrapar como a mí. Aquí encontré, yo encontré personajes no en el primero, o casi no había. Por ejemplo, solo encontré el comentario: el cura Hidalgo dejó las cosas a medias, seguían los gachupines mandando en nuestra tierra, quién sabe hasta cuándo. Entonces aquí hablamos de personajes históricos, las ideas políticas, qué decían ellos y en qué momento histórico se desarrolla la obra. Si leen la obra verán que estamos en una época, en la época revolucionaria. En el espacio geográfico, si lo leen, nos van a mencionar lugares, porque la Revolución Mexicana estuvo a lo largo del país. Entonces vamos a encontrar diferentes lugares. Aquí en donde se desarrolla puede ser en un campo, tal vez en el cerro, aquí por ejemplo, aquí un episodio en la cárcel de San Pedro. Más adelante tienen que leer un poco más los capítulos para encontrar más lugares. Aquí nos habla también de fechas: 1910, la revolución. Entonces, si es necesario, les recomiendo leer la obra completo para entenderla. Y nos pide las características de la obra a partir del autor: a qué tipo o género pertenece la obra: novela, ensayo, poesía, cuento, teatro. Bueno, si se dan cuenta, desde un principio nos están hablando de una novela, ¿no? ¿Cuál es la corriente literaria del autor? La generación del 98, pues no puede ser. Futurismo tampoco. Entonces nos hablamos de una novela de la Revolución Mexicana. Y dice, ¿cuál es la corriente ideológica del autor? Liberalismo, conservadurismo, centro,
el contexto histórico del autor, qué sucedía cuando el autor escribió la obra literaria, el contexto geográfico del autor, cómo era el lugar en el que vivía. Bueno, nos pide si se encuentra en un contexto, en una ideología liberal o conservadora. Aquí encontré un cuadro que espero que les ayude. El liberalismo nos habla de un libre comercio, la lucha por, por la libertad, la educación libre. Aquí en los recursos de la plataforma nos hablan del liberalismo. El liberalismo es un producto de la noción de sociedad civil que surge a partir de la Revolución Francesa, la cual busca una democracia liberal que dota a todos de las mismas oportunidades sin absolutismo monárquico o religioso. Un ejemplo es el liberalismo radical, que se derivó de las ideas de Juan Jacob Rousseau, quien propugna por un total anulación del poder eclesiástico. Entonces no hay duda, caemos en el liberalismo, y nos pide también el contexto histórico, qué sucedía cuando el autor escribió la obra, en qué lugar vivía. Esos datos los podemos sacar de la biografía del autor, que se encuentra al principio del libro. Aquí hay algunos datos que nos pueden ayudar. Y también les voy a compartir un video que está muy interesante y los invito a que lo escuchemos. Les va a apoyar en tomar más datos para realizar su actividad, por favor. Nos encontramos en la ciudad de la eterna primavera, precisamente en el lugar de descanso del licenciado Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada, quien es hijo del general de división Francisco Luis Urquizo Benavides, donde tuvimos la fortuna de coincidir con la maestra Amira Gómez Valdés, quien es originaria de Saltillo, Coahuila. Coahuila es el estado que vio nacer también al general Urquizo. Pues no queremos dejar pasar esta oportunidad para pedirle de favor a la maestra que nos hable un poco acerca de la obra literaria de Francisco L. Urquizo, en especial de una de sus novelas más conocidas, Tropa Vieja. Tropa Vieja es una novela que trata de la Revolución Mexicana, pero que a pesar de su estilo vigoroso, resulta muy amena y divertida, ya que es contada a manera de anécdotas. Maestra Mida, ¿podría yo pedirle, abusando de su amabilidad, que nos hablara un poco acerca de esta obra? Bueno, para mí ha sido una sorpresa muy grande encontrarla. En lo personal, me llevó a entender mejor la historia. ¿Por qué? Porque esta forma de escribir la revolución y las cosas que pasan desde lo humano hasta lo comunitario, lo más masivo, cruzando por todo lo que es la política, la diplomacia, la milicia, incluso el clero y hasta las familias. ¿Le puedo interrumpir para preguntarle si usted considera que esta obra pudiera ser de actualidad? Por supuesto. ¿Hay relación? Es completamente los mismos problemas siguen sucediendo. Políticos, clero, y no solo en México. Creo que mundialmente, o cuando menos en el mundo occidental. Marca todo lo inhumano y hace denuncia de los absurdos, de las paradojas, de lo irónico de la vida misma en esos momentos. Es la misma psique, pero lo que yo detecto es que hacía un diagnóstico de la época, pero un diagnóstico para los años siguientes.
En cuanto al futuro, sí, en cuanto a aquí están las problemáticas. Se me hace un texto filosófico, literario, gran conocedor de la filosofía más alta, yo creo que de esos tiempos. Porque ¿aporta soluciones? Porque deja la solución, y la solución que él va aportando en cada personaje, en cada tramo, personaje por personaje, la solución es ética, es la ética. En los relatos de cada uno de esos personajes, el de Otamendi también, ellos van dejando todo mostrando la problemática, la injusticia, pero también los pone con una postura estoica y ética, o sea, finalmente como solución, permanentemente. Es un texto filosófico, a mí me... Bueno, lo que me llama la atención es que a pesar de ser novela, está narrada por alguien que estuvo ahí, que estuvo presente, alguien que se lanzó a la revolución en el año de 1910. Maestra, ¿sabía usted que en esta casa hay una pequeña galería fotográfica con muchos documentos de esto tan hermoso de lo que estamos hablando? ¿Le gustaría acompañarme a ver unas fotografías? Sí. Bueno, pues hay aquí recortes de periódicos, por ejemplo, este del diario que dice Francisco Luis Urquizo Benavides, el hombre de carne y hueso, un reportaje. Aquí tenemos otro periódico que se llama Cultura, tenemos reconocimientos, tenemos ¿cómo se dice? ceremonias con motivo de su aniversario. Aquí es el 33, me parece que dice, general. Sí. Creo que voy a tener que usar mis lentes. Sí, el 33 aniversario. Aquí están hablando de otra obra, de las 32 que el señor escribió, exponen La espada y la pluma, bibliografía de Francisco L. Urquizo. No, sí me cambio los lentes. Sí. ¿Y qué le parece, profesora? Ahora sí que aquí hay otros recortes de periódico. Aquí el general a caballo. Es una pintura del general revolucionario e historiador mexicano, distinguido exponente de la novela de la Revolución. Qué interesante para mí es darle cuerpo, así como él le dio cuerpo, verlo en cuerpo, sentir su presencia de alguna manera aquí, ¿verdad? Como él dio cuerpo a los grupos excluidos, que quedaron invisibles, les dio rostro a esas comunidades que nadie veía. ¿Y siente usted, perdón? Y ahora verlo a él, me sucede eso también. ¿Siente usted que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que a veces hizo, porque dicen que escribía en las trincheras, cuando tenía un rato libre, iba escribiendo, me imagino un cuadernito arrugado ahí con un lápiz? Esta publicación, por ejemplo, es del año 2007. ¿Las nuevas generaciones también estarán interesadas? Por supuesto, yo creo que es importante difundirlo porque tiene mucho contenido, nos enseña mucho todo lo que es el amor a la patria, el servicio, que es lo que se ha perdido, el sentido de servicio hacia nosotros mismos, ¿sí? En sus planteamientos de la violencia, que debe quedar atrás. Eso debe quedar, violencia entre hermanos, la masacre. La violencia es innecesaria. Las violencias innecesarias. Y hay una opción, la opción de que hace él, ¿desde cuántos años? Es ética. Cada pasaje es muy interesante, en cada personaje, si un lector, un joven se detiene en cada uno de los personajes, va a ver el humanismo que hay. La realidad, ¿no? A mí me interesa mucho todo lo que es el pensamiento, que es a lo que me dedico yo, la forma de pensar antigua, la que no funciona, y los contenidos de pensamiento nuevos como propuestas, él las hace. Él se adelantó a su tiempo. A su tiempo. Hoy creo que no es fácil. La psicología está avanzando, pero con bases filosóficas, y la filosofía, él se ve que era un gran conocedor de filosofía. Habla de los hijos, habla de la madre, pero un modelo de madre derecha, no de sufrimiento, sino de lucha. Eso es un buen modelo. Los modelos de los hijos, cuando su amigo le dice, hay que tener los hijos que uno pueda mantener. ¿Por qué será que Dios nos manda
a los pobres, los hijos. Entonces, eso es un diálogo de Platón. En los diálogos de Platón Platón dice... O sea, que se ve que el señor leía mucho. Que está en los clásicos, y esta obra a mí se me hace clásica, que puede ser un clásico mexicano que nosotros necesitamos reconocer y dar honor a quien lo merece. ¿Cree usted que parte de ese pensamiento pudiera ser que las próximas revoluciones van a ser intelectuales, no van a ser armadas? Pues yo creo que ya está sucediendo, ¿no? Incluso las colonizaciones y... Iba yo a decir de dos gracias, puede ser gracias a Dios y gracias... Sí, y él hace una denuncia, lo importante es permanentemente es una denuncia en lo personal, una denuncia contra los poderes, una denuncia contra el poder del Estado, ¿no? El abuso de poder del Estado, el abuso de poder del eclesiástico, el abuso de poder de las instituciones militares. A mí eso me impresiona la valentía con la que puede decirlo. Y más allá excelente. Y la brillantez y la lucidez. Y que cuando se editaron los tomos o sea, cuando se editaron las primeras ediciones de esta novela. Leído por algo, me parece que fue leído. Editorial La Prensa, ¿no? Sí, editorial Papulibros La Prensa. En Papulibros. Pero que se agotaran los libros, creo que en la casa de mis padres estuvo el libro, pero yo no tenía conciencia. En aquel tiempo no tenía curiosidad por algo tan real. Sí, no. Ahora agradezco la oportunidad que me dan de el licenciado, ¿verdad? Pues más que nada, ahora sí que abusamos de su buena disposición para pedir su opinión. Nos interesan las opiniones de personas como usted, que conocemos su currículum, que sabemos pues toda su trayectoria, y pues siempre es muy interesante una opinión de alguien así. Lo que a mí me gustaría mucho es que pues los jóvenes no nos pasara lo que a usted y a mí también me pasó, yo hasta ahora lo leí recientemente, que los jóvenes tuviéramos más curiosidad por leer la historia escrita por quienes la vivieron, como el general Urquizo. Claro, y está viva, es una historia viva, es un libro vivo. Ojalá que los muchachos vivencial. Ojalá que los muchachos también pudieran encontrar este punto. Es humanista, es un pensamiento humanista que a mí me atrapó y es con lo que yo a todos nos atrapa. Con lo que me conecté, ¿no? Con esa... Es como con pinceladas, como una obra impresionista, es realista y es expresionista y es a pocas pinceladas todo lo que puede... La síntesis con una frase, todo lo que dice. A mí lo que más me llama la atención es que el señor lo escribió, como diríamos coloquialmente en México, en medio de los cocolazos. Sí, es impresionante, sí, eso no lo... En plena revolución estuvo escribiendo. Eso es lo importante. Es la historia escrita por alguien que la vivió. Que la vivió, por eso llega. Caray, pues cómo le agradecemos, maestra. Cada momento. Que Dios la bendiga y ojalá y que pues todos, así como usted y yo un poco tarde, nos dimos cuenta de la existencia de obras tan importantes para México. Y después de haber realizado el cuadro, podemos entender la obra y realizar nuestra reseña solicitada en la actividad integradora Reseña un texto literario. ¿Qué hacer? Una reseña informativo en Word que hable del texto Tropa Vieja. Bueno, y aquí nos dice las indicaciones. ¿Y qué es una reseña? Es un texto breve que nos muestra de manera sencilla el contenido de un libro y nos dice que lo podemos encontrar en la contraportada de los libros. Seguimos indicaciones. Elabora tu documento considerando las siguientes características para su entrega: 3 cuartillas, margen moderado, orientación vertical, fuente calibrí en 12 puntos, títulos en 14 y en negritas, interlineado a 1.5 y las fuentes de consulta. Para organizar la información y entregar tu documento, considera la siguiente estructura: la reseña literaria, título, reseña del texto Tropa Vieja, nombre del alumno, la fecha, el módulo, nombre del cuento o novela, el autor, la ficha,
en qué año es, la editorial, de dónde se tomó, a qué público va. Esos datos los podemos tomar al principio de la obra. No, al principio del... Ustedes la van a poder observar al principio de cuando descarguen el libro. Aquí ya tenemos algunos datos. Y también pueden encontrarlo al final. Unos datos que les puede apoyar a resolver lo que se les está pidiendo. Y vean, al general Francisco L. Urquizo se le ha llamado con justicia el novelista soldado, militar y revolucionario de la larga ejecutoria. Después nos dice, desarrolla un resumen del contenido. Resumen del contenido, de qué se trata, los personajes en conflicto, es el resumen, recuerden, de los 2 capítulos, no de todo el libro, es de los 2 capítulos, el contexto del autor, quién es el autor, quién escribió, dónde lo escribió, cuáles eran sus ideas, que ya se realizó anteriormente, por lo que es necesario realizar el cuadro. El cuadro ya fue hecho, ya lo contestaron, entonces ya pueden hacer su narración en base a lo que ya vimos, a lo que está el contenido del cuadro. Y después al final nos dice que emitemos un juicio o crítica de la obra, justificar si a ustedes les gustó la obra o no, y el por qué, pero de los 2, recuerden, de los 2 capítulos. Y ya con toda esta información que han realizado, ya pueden participar en los foros de clase y foros de debate. ¿Qué ideas sociales y políticas identificaste en la lectura en Tropa Vieja? Es necesario que participen. Recuerden que sus participaciones ayudan mucho en su calificación y además que es muy importante tu participación. Y recuerda ya en la información que te pide qué ideas sociales y políticas identificaste en la lectura Tropa Vieja. Ya lo realizaste. Ya nada más solo compártelo. Participa más de mínimo 3 veces, por favor. No solo participes una vez. Intenta por favor participar mínimo 3 veces. Ya las ideas políticas y sociales ya las tienes, ya las realizaste, ya las investigaste. Ahora te pido por favor que las compartas. Las ideas políticas, recuerda, una novela basada en una novela histórica y los personajes históricos. ¿Qué personajes encontraste en los capítulos? Y también el foro de debate. No olvides. Y compañero, gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy en plataforma constantemente resolviendo tus dudas. Por favor te invito a realizar la actividad. Estamos en la semana 3, un esfuerzo más y el éxito es seguro. Les agradezco su esfuerzo y recuerda, estoy para apoyarte. Saludos.